Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta hora, ¿verdad? Para así comenzar esta hermosa clase de estudio número 22 de nuestra, ¿verdad? De nuestro expositor. Así que le damos gracias a los que están aquí presentes, una multitud aquí bien grande. Y a todos los que siempre nos escuchan, ¿verdad? A través de este podcast. Así que estamos agradecidos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Yo te pido que tú nos bendiga de manera especial, Señor amado. Le damos gracias por todos los que a través de, ¿verdad?, estos videos pueden escuchar tu palabra, Señor amado. Y los que estamos aquí, Señor, y los que se van integrando poco a poco, yo te pido que tú los bendiga de manera especial, Señor. Que seas tú, Dios mío, Señor, hablándole, Dios mío, a lo más profundo de los corazones, Señor amado. Que por sobre todas las cosas, esa palabra, Dios mío, podemos ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé fiel a tus principios. Ese es el tema de esta clase y de lo que vamos a estar hablando hoy. Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? En cuanto a lo que es la fidelidad. Eh, pero yo quisiera escuchar, no sé, a Abigail, a Débora, a todos los quisiera escuchar. ¿Qué ustedes piensan respecto a lo que es la fidelidad? Déjame- ¿Qué es la fidelidad para ustedes? Amén, Dios les bendiga. Pues la fidelidad para mí es más bien una acción de mantenerse fiel, mantenerse leal. Ah, sí, Gaby siempre va a decir lo que... ¿Quieres decir algo? ¿No quieres hablar? ¿Qué es para ti ser fiel? O la fidelidad en general, ¿qué es la fidelidad? Pues básicamente ella lo resumió, ser leal a algo, este, ¿verdad? Permanecer ahí constantemente en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos, a lo que nosotros vamos, ¿verdad? Mantenernos ahí es una acción constante de mantenerse presente en lo que nosotros creemos. Amén. Y verdad, ciertamente estamos correctos, ¿verdad?, en estas definiciones que damos. Pero la fidelidad, como dijo Abigail, es una decisión. Es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Porque la fidelidad no es algo que yo veo con mis ojos, no es una persona. Este, yo diría que más, yo diría que más que un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión, como dijo Abigail, que yo tomo día a día, ¿verdad? De serle fiel, como dice, ¿verdad?, el libro, a nuestros principios. Hay otros tipos de fidelidad, ¿verdad? Hay una fidelidad de amistad. Yo tengo un amigo, ¿verdad?, que llevo muchos años conociéndolo, y llega el momento de yo demostrarle mi fidelidad, quizás cuando llegue un momento duro y yo me voy y lo dejo solo. Pues eso no es un ejemplo de fidelidad, sino que yo le puedo ser fiel a esa persona y a ese amigo, demostrándole que en ese momento difícil yo voy a estar ahí para él, demostrándole que en ese momento difícil que quizás él me necesita, ¿verdad?, de mi mano ayuda, pues yo voy a estar disponible para que, ¿verdad?, yo pueda hacer de edificación para esa persona. La fidelidad en el amor, la fidelidad en las parejas, el hecho de yo tomar la decisión de serle fiel a mi pareja, ¿verdad?, es algo parecido a cuando le somos fieles a Dios. Yo me separo para esa persona. Al igual que yo me separo para Dios, pues yo me separo para esa persona. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión de crear un compromiso con esa persona. No necesariamente teniendo que llegar a un papel firmado, como lo que nosotros lo conocemos, ¿verdad?, en estos tiempos, con lo que es el matrimonio. Que debe ser la meta de cada relación, ¿verdad? Formalizar esos sentimientos, formalizar ese afecto que tú tienes por esa persona a través del matrimonio, porque es lo que Dios, ¿verdad?, nos demanda y es lo que Dios desea de nosotros. ¿Por qué? Porque eso denota fidelidad, denota compromiso, denota que yo no ando por la vida, ¿verdad?, queriendo muchas cosas, queriendo o deseando, ¿verdad?, lo que no es el plan de Dios, sino que ese compromiso que nosotros tomamos la decisión un día de llevar a cabo es mantenerlo. Eso es fidelidad. Mantener mi palabra. Y eso lamentablemente es algo que en estos tiempos, ¿verdad?, no lo vemos. No lo vemos porque se nos ha enseñado mal desde nuestras casas, desde que somos pequeños. Hemos visto quizás malos ejemplos. Hemos visto quizás personas que nos rodean que no son buenos, ¿verdad?, partidarios de lo que es la fidelidad. Así que es importante que nosotros entender que
bien importante que para yo poder serle fiel a una persona, primero tengo que aprender a serle fiel a Dios. Yo no puedo serle fiel, ¿verdad? Quizás a mi pareja, cuando quizás yo no soy fiel, yo no le soy fiel a mis principios de permanecer en la palabra de Dios, de buscar, ¿verdad? Como dice su palabra, primero su reino, su justicia, y entender que todo lo demás va a venir por añadidura. Así que esto es una escala, ¿verdad? Por eso la palabra dice que yo no puedo amar a mi hermano, o yo no puedo decir amar a Dios si yo no puedo amar a mi hermano. Esto es como una escala y todo es como un complemento, ¿verdad? Que todo se junta para un solo resultado. Así que en esta hora, Débora, leernos la idea principal junto con los propósitos. La idea principal dice: asegúrate de que la fuente de tus principios sea Dios, esforzándote por mantenerlos resistiendo la presión de un mundo sin valores. Los propósitos son: número 1, considerar los riesgos que se corren por mantenerse fiel a sus principios. Número 2, valorar la ayuda que viene de Dios para no claudicar. Y número 3, vivir determinados con la mirada puesta en el Señor. Amén. Hay un punto bien importante aquí en la idea principal, y es la presión, ¿verdad?, del mundo. Como cuando estamos en la escuela, ¿verdad?, que muchas veces hacemos acciones o tomamos decisiones que no son correctas o que no nos convienen por la presión de grupo, ¿verdad? Eso todos en algún momento quizás lo vivimos. Está en nosotros ser fiel, como dice, ¿verdad?, como ha explicado nuestro hermano José, ser fiel a lo que son nuestros principios, a lo que es la verdad, lo que la palabra estipula. A lo mejor, ¿verdad?, mis amigos quieren que no vayamos a un lugar y, no sé, tomemos o algo así, pero dentro de mis principios está que eso está incorrecto. ¿Verdad? Está en mí esa decisión sin dejarme llevar por la presión de ese grupo, o serle fiel a mis principios, ¿verdad? Y no, aquí lo podemos poner como un ejemplo en la escuela, pero la presión que hace el mundo sobre nosotros es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando cada día hacer que el cristiano, ¿verdad?, peque contra sus principios y que caiga, ¿verdad?, en contra del Señor. Amén. Y la introducción comienza diciendo una frase, ¿verdad?, que para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque esto nos beneficia a nosotros, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, y en muchas áreas de nuestras vidas. Y es esa frase que dice: saber cuándo decir que no. Y muchas veces, ¿verdad? Te bendiga. Muchas veces se nos hace difícil decir que no. ¿Por qué? Quizás por la persona que está haciendo la petición. Quizás por, ¿verdad? Esa persona que está de ese lado, que quizás no viene con malas intenciones. Pasan un libro ahí. Quizás no viene, es la 22, la clase 22. Quizás la persona no viene con malas intenciones. Estamos hablando de serle fiel a nuestros principios. Y quizás esa persona viene a decirte: mira, qué sé yo, vamos a tal lugar, a darnos una vuelta. Pero no necesariamente es algo que está en contra de tus principios, pero tú reconoces que en ese momento tú no puedes. ¿Y qué pasa muchas veces? Que por yo querer complacer a esa persona, pues vamos. O pues para no hacerla sentir mal, pues vamos. Y complacemos a esa persona, pero nos estamos descuidando nosotros. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, vamos a suponer que un problema económico. Mira, yo estoy para allá ahora mismo y me quedan, ¿verdad? Lo que me quedan son 25 pesos. Y donde vamos, voy a gastar esos últimos 25 pesos que me quedan. Entonces tú, porque quizás quieres complacer a esa persona, pues te está ¿verdad? ¿Sabes? Estás yendo en contra de tu principio, porque tú sabes que estás peladito, pues vas a gastar los últimos 25 pesos que te quedan. Entonces, cuando incurrimos en yo querer complacer a la otra persona, cuando incurrimos en yo querer, ¿verdad?, que esa otra persona pues se sienta bien y que no se sienta, ¿verdad?, quizás excluida con la decisión que yo voy a tomar, pues nos afectamos nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando eso se refleja quizás en una vida espiritual? Es lo mismo. Y muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre me uso de ejemplo. Yo me crié en la iglesia, yo me crié siempre, ¿verdad?, en el evangelio, pero no siempre he servido al Señor. Y cuando pequeño, pues yo estuve en muchos grupos pues, de jóvenes que no le servían al Señor. Pues yo siempre jugué pelota desde pequeño. Y en cada uno de estos escenarios siempre había momentos en los que habían cosas y ellos entraban, ¿verdad?, en actos que no agradaban a Dios. Y pues, ¿qué pasaba? Que muchas veces
yo compartía con ellos y compartía estas actividades. Cuando digo compartía actividades, es que incurría en estas acciones. Claro, no que simplemente que me quedaba de lejos mirando, sino que incurría en las acciones. ¿Por qué? Porque yo quería que ellos sintieran que yo era parte del grupo. O porque yo quería que ellos quizás no se sintieran mal porque, este José nunca quiere compartir. O este José nunca quiere hacer nada. Entonces, para yo hacerlo sentir bien a ellos, me estaba haciendo un mal yo mismo. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo fiel a mis principios. Aunque quizás yo no le servía al Señor y yo no estaba viniendo a la iglesia, esto, lo otro. Pero a mí me enseñaron desde pequeño que era lo bueno y que era lo malo. ¿Ves? Entonces, de esa manera, muchas veces no le somos fieles a nuestros principios. Incluso estando dentro de la iglesia, tenemos que entender, ¿verdad? Que el mundo siempre va a estar ahí. El enemigo siempre va a estar ahí ofreciéndote, ¿verdad? Todo lo que te aleja de Dios, el enemigo siempre va a estar ahí ofreciéndote. De una manera o de otra, a través de una persona, a través de oportunidades que se te presentan, a través de muchas circunstancias, el enemigo siempre va a, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad para ¿qué? Para alejarte de lo que Dios quiere para ti, para tu vida, que es bueno. Lo que Dios quiere para ti siempre va a ser bueno. Así que, ¿de qué manera nosotros podemos, ¿verdad?, serle fiel a nuestros principios? Muchas veces es sabiendo decir que no. Es sencillo. Digo, suena sencillo, pero muchas veces no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque, como les dije, muchas veces esa persona que viene a donde ti no tiene quizás malas intenciones. Y quizás esa persona ni se imagina, ¿verdad?, que la decisión que tú le estás proponiendo a esa otra persona le va a hacer mal. Quizás ni se lo imagina. Pero ahí estamos nosotros en nuestra convicción, en nuestra, ¿verdad?, en nuestro libre albedrío de tomar una decisión, de decir, mira, de verdad, ahora mismo no quiero, o no puedo, o no me siento bien para hacerlo, o simplemente no tenemos que dar muchas explicaciones, ¿verdad? Porque, como yo siempre digo, esa persona no es la que está ahí, como digo yo, pagándote tus biles, o en nuestro caso, criando a nuestros hijos, velando por nuestra familia. Así que, diciendo que no, muchas veces nos hacemos bien a nosotros. Así que hay que saber siempre cuándo decir que no. ¿Por qué? Porque saber decir que no es tan importante como distinguir entre el bien y el mal. Y estoy leyendo, ¿verdad?, el principio de la introducción. Dice que es más fácil dejarse llevar por la corriente que ir en contra de ella. Recordemos el ejemplo de cierta señorita coronada Miss América, y pasó que le propusieron salir al escenario con un traje escotado, que para ella en ese momento, en su etapa que ella estaba viviendo en su vida, no era lo correcto. ¿Por qué? Porque a ella le habían enseñado unos principios. Y ella dijo, estas fueron sus palabras: si lo hago, se avergonzará Jesús de mí, y él no saldrá conmigo. Entonces ella continuó el estrellato. Aún después de entregar su corona, escribió un libro titulado Esa joven en el espejo, donde aconseja a la jovencita a exhibir la verdadera belleza, adoptando esa chispa interior que solo Cristo puede dar. ¿Verdad? Esto es un simple ejemplo de ese momento que pasó esta muchacha. Y quizá nosotros podamos verlo como algo sencillo, como algo que no tiene importancia. Pero a veces en esas pequeñeces es que nosotros tomamos las mejores decisiones. Por poner un ejemplo, a mí me pasó, les mencioné que yo jugué pelota desde pequeño, y en una ocasión yo estaba pasando por un momento bien importante y bien crucial en mi vida. Para mí en ese momento, ahora de grande, pues yo digo, era una bobería. Pero para mí en ese momento era una decisión que yo tenía que tomar, que era bien importante, y era entre asistir a mis clases de bautismo. Y yo estaba, ¿verdad? Yo me había recién convertido, había entrado a la iglesia. Eso fue a la edad de 15, 16 años más o menos. Y da la casualidad que con las clases de autismo también estaban corriendo unos tryouts del equipo de AA juvenil de Carolina, que yo tenía aspiraciones de entrar. ¿Verdad? Tuve que tomar una fuerte decisión. ¿Qué pasaba? Que si yo faltaba una de esas prácticas, pues era bien difícil que me cogieran. Y para mí, pues, me río porque en ese momento pues yo tenía aspiraciones en el béisbol y yo quería pues llegar lejos, que sé yo qué rayo. ¿Verdad? Nadie estaba ahí para decirme la realidad, que era un bacalao, pero y yo tenía aspiraciones y eso, ¿verdad? Eso era para mí era un sueño. ¿Y qué pasó? Que yo tenía que tomar una decisión. Yo estaba en unas clases de autismo. Posiblemente las clases de autismo podían atrasarse, y en la iglesia donde yo asistía podían darme los otros días, que eso yo estoy seguro que no había problema. Pero yo en ese momento no pensé en eso. Y para mí yo tenía que tomar una decisión. Y yo opté por seguir, ¿verdad? Lo que me estaban enseñando en mis clases de autismo. Y falté como a una o dos prácticas, que en ese momento eran los tryouts. Y a las demás pues fui normal. ¿Y qué pasó?
cuando llegó el momento de las selecciones, pues para mi sorpresa me seleccionaron en el equipo, aún yo habiendo faltado a las 2 prácticas que falté, que era bien difícil que ocurriera. Y yo me acuerdo que una noche, creo que fue la primera práctica cuando falté, que llegué de la casa de bautismo, yo con un show bien brutacho me fui para la parte de atrás de mi casa en aquel momento y yo dije llorando, Dios mío, yo quiero ponerte a ti primero, pero también, ¿verdad? Yo tengo este sueño de entrar al equipo, y yo siempre he sido bien llorón, la verdad es que yo siempre he sido bien llorón, por todo lloro. Así que, pues Dios, ¿verdad? Vio ese corazón dispuesto en mí de que a pesar de que yo tenía un sueño, pues yo opté por el camino de Él. En ese momento lo que representaban esas clases de autismo para mí era pues yo seguir los planes que Dios tenía conmigo. Así que pues Dios honró, ¿verdad? A pesar de que la posibilidad de que yo cayera en el equipo faltando unas prácticas eran bien mínimas, pues Dios obró y me permitieron entrar al equipo. Y eso para mí, ¿verdad? Aunque quizás fue algo, yo lo veo desde ahora, algo como que, ¿verdad? Algo pues normal, que como que no era una decisión ahí de muerte o vida, pues para mí fue bien importante. Y hasta el sol de hoy, pues yo lo veo como que hasta en esas pequeñas decisiones, Dios se mete y Dios está. Y Dios siempre está pendiente de nosotros y siempre está pendiente de nuestra fidelidad. Eso para mí fue un acto de fidelidad bien grande, aunque ahora lo veo de otra manera, pero para mí eso fue un acto de fidelidad bien grande. Y yo simplemente haber tomado esa decisión. Así que eso puede pasar en muchos de nuestros ámbitos, de nuestra vida, no solamente, ¿verdad? Con muchas cosas. El hecho de yo compartir con una persona que yo sé ¿verdad? Que no agrada esa relación a Dios, el hecho de yo tomar una decisión en un ámbito laboral. Yo también estuve, ¿verdad? En otro proceso laboral en el que yo, pues, por mi trabajo, ya yo estando casado y estando con nuestro primer hijo Noah, yo casi no podía ir a la iglesia por mi trabajo. ¿Sabes? Los turnos eran bien malos, trabajaba de madrugada, los domingos me ponían a trabajar y ya yo era líder en la iglesia que yo estaba. Así que esto me estaba afectando, no solo mentalmente, sino espiritualmente. Y llegó un momento que yo hablé con mi esposo y dije, mira, yo voy a renunciar. Yo no tenía otra oferta de trabajo, yo habíamos acabado de comprar casa, estábamos remodelando la casa, ya habíamos tenido a Noah. Era un momento bien crucial para nosotros y esto sí que era un momento de verdad fuerte, no era como el jueguito de pelota. Este, y yo le dije a mi esposa, yo voy a renunciar. La palabra es fiel, la palabra es verdadera y yo creo en ella. Y la palabra dice que busquemos primero su reino y a veces incurrir en estas decisiones para mucha gente quizás piense que es locura. Ah, pero tú eres loco, con un hijo, con una casa, con una esposa, ¿cómo tú vas a hacer eso? No sé. En ese momento, en mi comunión con Dios, yo dije, yo necesito estar cerca del Señor. Porque de qué me vale yo tener dinero, de qué me vale yo estar, ¿verdad? Con mi familia, de qué me vale yo estar con todas esas cosas si estoy lejos de Dios. Y tomé esa decisión. Yo dije, Señor, yo voy a renunciar. Luego de ahí, tuve 6 meses sin trabajar, 6 meses sin ingreso y no me preguntan cómo, pero en 6 meses nunca faltó un pago de la casa, nunca faltó un pamper, nunca faltó, ¿verdad? Un pago de una luz, de un agua, nunca faltó, gracias a Dios, nada, aún sin tener ningún tipo de ingreso. Así que el Señor es fiel y el Señor prueba nuestra fidelidad. Hasta dónde nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Sabemos una historia bien llamativa que todos conocemos, que es la historia de Job. Y sabemos lo que pasó. Job perdió todo, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su ganado, perdió literalmente todo. Pero él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que es bien importante nosotros entender, ¿verdad? Que cuando se trata de nuestra fidelidad a nuestros principios, que no es otra cosa que la fidelidad a la palabra de Dios, siempre debemos darle el primado al Señor, siempre, sin importar lo que ocurra, jóvenes, sin importar lo que pase, sin importar cómo los puedan señalar, sin importar quizás lo que puedan perder, siempre la mejor opción siempre va a ser serle fiel al Señor. Así que, ¿verdad? Vamos a entrar en el desarrollo. Quisiera leer rapidito, me quiero concentrar en Hechos 5:27, que dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué ocurría? ¿Qué ocurría en ese momento crucial de la historia? Lo que estaba ocurriendo era que Jesús había acabado de ser crucificado. Y dentro de ese legado que el Señor le había dejado ¿verdad? A sus discípulos,
y a los apóstoles era predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Habían autoridades que habían que respetar, pero por encima de esas autoridades estaba la misión, ¿verdad? Esa gran comisión que el Señor les había dado, que predicaran esta palabra. Y como bien pudimos leer, esta gente le estaban reclamando de por qué no estaban siguiendo sus instrucciones. Y es que por encima de las instrucciones que te dé el mundo te puede decir que debes vestirte de una manera. El mundo te puede decir que debes comportarte de una manera. El mundo te puede decir quizás lo que está bien para el mundo. Y cuando digo el mundo me refiero a la sociedad. Me refiero, como ahorita dijo nuestra hermana Débora, la presión de grupos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, a los lugares que nosotros asistimos, ¿verdad? En esos lugares donde quizás las personas... Mira, yo conozco gente que si las personas que están a su alrededor, sus amistades, los compañeros de trabajo, no hacen lo que ellos hacen o no comparten su misma visión, se molestan. Tan sencillo como eso. Se molestan cuando es algo tan sencillo como que, ok, tú no piensas igual que yo, pues yo te respeto. Ya, sencillo. Yo respeto tu opinión, respeto tu, ¿verdad? Tu manera de ver las cosas. Pues no, yo conozco gente que se molesta por el simple hecho de tú no compartir mi misma visión. Por el simple hecho de yo decir, mira, yo he estado en lugares de trabajo, que obviamente ahora no voy a decir, no es donde trabajo ahora. Yo he estado en lugares de trabajo que llevan alcohol a las oficinas por las tardes, cuando no hay nadie, cuando están, que sea en cierre de años fiscales, que no hay mucho personal, que hay ciertas personas que llevan alcohol y allí mientras están trabajando beben alcohol. Pero José, pero ustedes me conocen, ustedes saben que yo no incurro en esas acciones. Pero qué charro, o pero ¿por qué no compartes con nosotros? Hay gente de esa manera, y de esa manera trabaja el enemigo, y quiere presionarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando escuchamos esa palabra pensamos en algo extremo. Pensamos en el enemigo buscando por ahí. Mira, no. Cuando leemos esa palabra, pensemos en que el enemigo actúa astutamente. Y en las cosas más pequeñas él siempre va a querer estar ahí. En algo tan pequeño como yo estar en mi lugar de trabajo, queriendo hacer mis cosas tranquilas, pues ahí está fulano, queriéndote ofrecerle X o Y cosas. O fulano invitándote a hacer X o Y cosas. ¿Ves? Entonces, en esos momentos es donde nuestra fidelidad al Señor tiene que salir a reducir. Así que los principios son necesarios. ¿Por qué son necesarios estos principios? Débora, vamos a leer ahí esa primera parte, la parte A. Dice el punto número A, principios éticos y morales. ¿Cómo sería el mundo sin principios ni valores? ¿Cuán importantes son para la convivencia humana? Un principio es como un sello personal que distingue a una persona y por el cual se reconoce su manera de actuar. Es una base de ideales, fundamentos y reglas. Son como un mapa que nos sirve de guía para avanzar hacia nuestras metas. Una persona de principios se le reconoce por sus fuertes creencias y convicciones. Mis principios me impiden decir mentiras. Tengo por principio cumplir lo que prometo. Por principio jamás procuro exhibir mi cuerpo indecentemente. Los anteriores son claros ejemplos de conductas de formación ética y moral, pero estos pueden variar de una cultura a otra, incluso de una persona a otra. Pero la palabra de Dios establece verdaderos principios eternos. Amén. ¿Verdad? Eso como lo define, un principio es como un sello personal. Cada uno de nosotros somos criados de una manera distinta, ¿verdad? En nuestros hogares, según las creencias, según los valores que nos inculcan, ¿verdad? Es lo que crea que nosotros seamos como seres humanos. ¿Verdad? Y eso es algo que a nosotros nos marca, porque a nosotros pues nos distingue aquella persona. Yo la conozco porque pues es una persona buena, o aquella persona se conoce porque es una persona mala. Se le deja saber por sus acciones, no tan solo por las palabras, sino por la manera en la que vive, en la que se comporta, en la que actúa. Todas estas cosas, nuestros principios, nuestros valores, nuestra moral, es lo que a nosotros nos distingue como ser humano, pero también nos distingue como nosotros somos en Cristo, ¿verdad? Como nosotros nos proyectamos, como nosotros dejamos saber que somos hijos de Dios. Por eso es un sello que es personal. Cada uno tiene que ser fiel a lo que nosotros, ¿verdad? A lo que se nos enseñó, a lo que creemos. Y si hay algo en nosotros que no es bueno, que no es agradable ante los ojos del Señor, es algo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que pedirle al Señor que nos ayude o a que los elimine de nuestra vida, o a poderlos mejorar y desarrollarlos, ¿verdad?, para un bienestar.
Imagínense ustedes que nosotros vivamos en este mundo y no haya una sola persona que tenga buenos principios. ¿Cómo ustedes creen que sería este mundo? Un desastre, sería un caos. Imagínense ustedes vivir en un mundo donde no hay una persona que vele por el bien común. Sería literalmente un caos. ¿Por qué? Porque yo podría pasar por un lugar y ver por poner un ejemplo que se me venga a la mente, ver a un hombre maltratando a una mujer y la gente pasando como si nada. La gente pasando como si nada estuviera pasando. ¿Ves? Entonces, a diferencia de cuando hay gente que tiene valores, hay gente que tiene principios, principios éticos y morales, pues yo estoy seguro que si ocurre eso en X o Y lugar, como lo hemos visto, hoy en día todo el mundo te saca un teléfono y todo lo graban y todo se va a viral. Pues yo estoy seguro que si ocurre eso, se van a acercar otras personas a ayudar a esa dama que está siendo lastimada. Y no solamente eso, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad? Y no quizás por vanagloriarme, pero yo he tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente en la calle. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a personas que quizás no tienen las herramientas para poder llevar, ¿verdad? Sobrellevar la situación que están pasando y yo seguir de largo como si nada estuviera ocurriendo. Yo seguir de la vista larga y hacerme como si nada, pues, nada pasó. Y eso, ¿verdad? A mí muchas veces me rompe el corazón. Yo he tenido la oportunidad de ayudar a personas que están quedados en las calles. Entonces imagínense ustedes si las personas no le fueran fieles a sus principios. ¿Sabes? Definitivamente sería algo erróneo en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué en la vida de cada uno de nosotros siempre va a haber una voz que nos dice, mira, estás mal en lo que estás haciendo? Y ahí entramos en lo que hablamos el viernes pasado. Y es la voz del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. A veces ustedes han tratado de incurrir en tomar una decisión y de repente se detienen y dicen, ¿esto está bien lo que estoy haciendo? ¿Esto está bien realmente? O lo que voy a hacer le agrada a Dios. Pues esa es la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que entra en nosotros y nos hace recordar lo que realmente está bien delante de los ojos del Señor. Y eso es parte de esos principios éticos y morales. Y cuando hablamos de una fuente segura de principios, es cuando Dios le dio a su pueblo, ¿verdad?, esos principios por los cuales debía regirse. A través de su palabra recibimos su voluntad para nuestra vida. De manera que debemos ser permeados de principios invaluables que marcarán nuestro estilo de vida. ¿Y por qué nuestro estilo de vida? Porque literalmente el Evangelio es un estilo de vida. Y es totalmente distinto a lo que el mundo quiere hacernos pensar que se supone que sea de esa manera. Y es que el mundo te dice que tú puedes hacer lo que te da la gana. Vive tu vida, olvídate de eso. Vive tu vida. No sé, después cuando vienen las consecuencias negativas, ay, Señor, ayúdame. Eso no es cierto. A mí me ha pasado. O sea, yo soy sincero conmigo mismo. Yo he tomado muchas malas decisiones en mi vida. ¿Por qué? Porque quizás me dejé llevar por la presión de grupo, por la sociedad que me dice que haga X o Y cosas. Y al fin y al cabo, ¿dónde terminamos? Pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, por favor. Yo sé que hice esto, yo sé que hice esto otro. Pero terminamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es solo Dios el que puede, ¿verdad?, restaurar nuestra vida cuando incurrimos en malas decisiones. Ahí te veo ahí como el libro, como que quieres decir algo. Está bien, pues yo te voy a poner a decir, para leernos ahí la parte 2 que dice ante el abuso de poder. Ok, los principios hay que defenderlos ante el abuso de poder. Alguien dijo que el poder corrompe y un ejemplo de esto lo vemos en la historia del rey Asuero. Cuando consideró que su reinado era fuerte y sólido, se entregó a una vida licenciosa, fiestas y orgías para mostrar su poderío y riqueza. Lamentablemente, con su borrachera, perdió el juicio y abusó con violencia aún de su propia esposa. Cometió un grave error al tratar de exhibir la desnudez de su esposa ante el pueblo y sus invitados. Con justa razón, aún en contra de la ley persa, la reina Basti se negó a comparecer ante él en semejantes condiciones. No es aceptable el abuso de poder. Ante la inmoralidad creciente, dice, no tenemos mucha información acerca de la reina Basti, pero por su negativa ante la propuesta del rey podemos deducir que sus principios eran más importantes que su seguridad en el palacio. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que se nos presentan oportunidades que se nos hace difícil poder rechazarlas.
¿Por qué? Porque nos traen un beneficio. Y nuestra naturaleza es querer siempre sacarle el mayor beneficio a todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y hay oportunidades que, aunque vienen consigo beneficios, pero nos hacen muchísimo más daño mental y espiritual que de lo que nos pueden traer beneficio material. Y eso se puede dar muchas veces en ofertas de trabajo, ¿verdad? Muchas veces he trabajado con jóvenes toda mi vida y he visto cómo, ¿verdad? Quizás por una necesidad monetaria aceptan empleos, aceptan, ¿verdad? Ofertas que quizás los alejan del Señor. Y eso se entiende. Mi pastor anterior siempre me decía, tú tienes que comer, tú tienes que mantener una familia, pero no se nos puede olvidar el hecho de que siempre Dios debe ser primero, ¿verdad? Hay personas que lo llevan a un extremo y se van, ¿verdad? Del marco bíblico que se supone que nosotros actuemos, pero siempre debemos de estar conscientes de dos cosas: de que debemos velar por nuestra familia, pero Dios siempre debe ser nuestra primera opción, siempre, 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 siempre. Y eso no significa que yo voy a rechazar todo lo que venga a mi vida por estar aquí metido en la iglesia. Eso no significa eso. Significa lo que estamos hablando en esta clase bíblica: serle fiel a nuestros principios, serle siempre fiel, siempre tener en cuenta de que yo no quiero fallarle a Dios. Con nada que yo incurra en acciones, con nada que yo incurra en propuestas, yo siempre voy a tratar de, con todas mis acciones, con todas mis decisiones, siempre, ¿verdad?, agradar al Señor. Y eso siempre se me va a quedar ahí. Entonces, muchas veces incurrimos en actos que nos alejan de Dios. Entonces, luego, como dije anteriormente, venimos: Señor, ¿por qué no estoy viendo esto en mi vida? ¿Por qué no estoy viendo que me va bien? ¿Por qué no estoy viendo que puedo estar tranquilo? Y es porque optamos por otras cosas primero que optar por Dios. Así que nuestros principios hay que defenderlos, ¿verdad? Y es bien importante nosotros entender que siempre, siempre, siempre van a haber gente que quieren ir en contra de tus principios, siempre, en todos los lugares, en todos los lugares. Y ahí estamos nosotros para defender nuestros principios. Eso es un término teológico que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Y es importante que nosotros nos llenemos de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando lleguen momentos difíciles, nosotros vamos a tener el fundamento para, como dice en la introducción, saber decir que no. Aunque le caiga mal a quien le caiga, aunque el que esté yo no sé en dónde piense mal o que se sienta mal, si la decisión que yo voy a tomar me aleja de Dios, tengo que decir que no. Y a veces pasa con nuestra familia. Hay veces que a nuestra familia muchas veces tenemos que decir que no. Y vuelvo a lo mismo, no es porque tienen malas intenciones contra mí, es que simplemente ellos no están viendo que la decisión que yo estoy por tomar quizás me aleja de Dios. Tan sencillo como eso. Mira, quizás Débora, vamos a suponer que, ¿verdad?, que Débora me invita a una actividad del trabajo. Somos compañeros de trabajo y Débora es cristiana igual que yo, y ella me invita a la actividad de trabajo. ¿Por qué? Porque quizás para ella no es pie de tropiezo el hecho de ella ir a la actividad del trabajo, porque pues ella se sabe mantener, ella se sabe comportar, y ella piensa que quizás yo actúo de la misma manera que ella, pero lo que ella no sabe es que quizás que en mi pasado yo vengo de ese mundo, yo vengo de la fiesta, yo vengo de los holgorios, yo vengo de los parties, yo vengo de todas esas cosas, y quizás para mí el hecho de yo asistir a esa actividad me va a hacer mal. ¿Por qué? Porque me va a recordar mi pasado, o porque quizás pues, me estoy exponiendo a ese ambiente del cual yo vengo, y me va a hacer mal a mi vida espiritual. Entonces yo por complacer a Débora le voy a decir: pues dale, vamos. No, o sea, hay momentos en los que debemos de saber decir que no. Entonces Débora, como una cristiana madura y responsable en el evangelio, debe de entender, no debe molestarse. Pero mira, porque no quiere acompañarme, o porque no quiere, pues si nosotros somos cristianos, nosotros no vamos a hacer allí nada malo. Está bien, quizás para ella pues esté correcto. Entonces muchas veces eso pasa aún con nuestra familia, con nuestras amistades, ¿verdad? Con esas personas quizás que nosotros llamamos cercanas, quizás no entienden, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy diciendo que no? Pero siempre nuestros principios deben ir primero. Siempre la palabra del Señor debe de ir primero. Así que terminamos con la obediencia a Dios. Es el primer principio. Tiene cara como que de leer, ¿verdad?
tienes el libro? Zumba. Zumba, Leicha, que tú tienes como que cara de leer. La 3, la primera, la A. Decididos a obedecer. En esta historia vemos a Juan y a Pedro determinados a cumplir una misión. Aunque su vida estuviera en peligro, los apóstoles habían estado con Jesús y recibieron en el principio fundamentales que no estaban dispuestos a negociar con nadie. Anunciar los principios del reino era su objetivo, así que con ahínco y respaldados con el Espíritu Santo, predicaban de día y de noche, convirtiéndose en una amenaza para las autoridades. Ellos querían detener el crecimiento del cristianismo porque se llenaban de celos al ver la cantidad de personas que los seguían. Juan y Pedro estaban decididos a obedecer a Dios a toda costa. Ay, no voy a decir nada de eso. Y la B dice obedientes aún en medio de la oposición. Yo creo que nosotros entendamos el estado en el que se encontraba la iglesia en ese momento. Era un estado crítico. ¿Por qué? Porque estaban literalmente condenados a que si no obedecían las leyes terrenales, las leyes que estaban impuestas por el imperio en ese momento, estaban siendo expuestos a que pudieran ser encarcelados, a que pudieran ser maltratados físicamente, incluso a llegar hasta la muerte. Pero aún así, en medio de la oposición, en medio de, ¿verdad?, de todo lo que se estaba oponiendo en su vida para que ellos siguieran las instrucciones del que los mandó, que fue Jesús, ellos decidieron seguir. Ellos decidieron, sin importar la oposición, sin importar lo que el mundo externo les estaba diciendo, ellos decidieron seguir. De hecho, por esa razón, todos los discípulos murieron mártires. Mártires significa que murieron por causa del evangelio. Le quitaron su vida por causa de este evangelio. Así que, cuando se te presenten oportunidades que tú sabes que no le agradan a Dios, opta por Dios siempre. Optemos siempre por serle fiel a nuestros principios. Mira, aunque ahora no estemos sirviendo al Señor como quizás deberíamos, pero siempre ahí en nuestra mente va a estar esa palabra que fue sembrada, esa palabra que fue enseñada por nuestros padres, por nuestros abuelos. Siempre va a estar ahí. Siempre optemos por serle fiel al Señor. Así que, Gaby, ¿no tienes nada que decir? ¿Estás bien? ¿Alguien tiene alguna opinión antes de irnos? ¿Estamos bien? Siempre seamos fieles al Señor. Mira, el Señor siempre va a recompensar. El Señor siempre va a estar presente con nosotros. Aunque quizás en nuestra situación y en nuestras adversidades no lo veamos, o veamos que no vemos su promesa cumplirse para con nosotros, crean que Él siempre está ahí. Siempre, no lo duden. Así que, gracias por estar aquí. Esperamos, ¿verdad?, que domingo tras domingo, el domingo le toca a Abigail, ¿verdad?, para que vengan y se gocen. Estas clases siempre son buenas. Creo que pronto, cuando se acaben estas clases, vamos a estar comenzando con el mismo libro de Damas y Caballeros, ¿verdad?, que son clases quizás un poco más concentradas, ¿verdad?, en el estudio bíblico, y un poquito más avanzada en cuanto a enseñanza. Así que va a estar bueno. Así que vengan, no se lo pierdan y no se van a arrepentir. Así que vamos a orar. De por allá, una oración ahí. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor, porque primeramente nos permitiste llegar a tu casa, Señor, y en este tiempo que pudimos tener para aprender más de tu palabra, Señor, yo te pido que tú nos ayudes cada día a permanecer fiel a tus principios, Señor, y que podamos ser ejemplos de cada uno de ellos. Ahora en el culto, Señor, te pedimos que nos permitas gozarnos en tu presencia, Señor, dar alabanza, gloria y honra a ti y seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.